Aquí comienza La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje. Bienvenidos, estamos día miércoles como corresponde en Radio Infinita, en todas nuestras plataformas, Mega Noticias también en La Jungla, política salvaje. Nuevamente nos acercamos a la elección y cada vez se pone más tenso, más entretenido, más caliente la carrera presidencial. Lo que pasa en Chile, pero también vamos a ver lo que pasa con los vecinos en Argentina, que también tuvieron novedades. ¿Triunfazo de Milei o no? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, pues, agitada la jungla, dice usted. Agitada la Nos jungla. estamos acostumbrando ya a hablar de propuestas. Hay que preguntarle de todo esto a Gonzalo. ¿Tú sabes qué pasa? ¿La mitad del tiempo en Argentina? Sí. No la mitad del tiempo, sí. pero sí he tenido Entre la allá y oportunidad. acá. Sí, ¿Ah? ahí Sí. se hace lo que Le se dicen el puede. bife chorizo, no el ñoqui. Camilo Férez, bienvenido tal? Camilo. Oye, sí, pues partamos por ahí, porque marcó el día domingo lo que ocurrió en Argentina. Decían en distintos, depende de donde uno se informaba, la libertad avanza y avanza Milei con fuerza, después de este triunfo sorpresivo para muchos. Pero en medio de varias cosas, él involucrado en varios escándalos, el peronismo quizás muy debilitado después de este resultado, el factor Trump. ¿Hubo algo de esos elementos que ayudaron a que Milei, partiendo, fue un gran triunfo para Milei, Gonzalo? Mi cuña sería, se salva Milei, ¿no? Le estaban preparando un funeral, el peronismo hizo campaña a la peronista, a la antigua, ¿no? Hablando de el helicóptero, de si tiene una derrota se tiene que ir, de que si no tiene el tercio se viene el juicio político, y resulta que eso que le había funcionado tantas veces, ¿no? Recordemos que la política argentina está tan cerca pero tan lejos de nuestra realidad. Solo hay un presidente no peronista que ha terminado su periodo en el siglo XX-XXI. Entre los siglos XX y XXI, solo uno. Macri. Nada más. Alfonsín no logró terminar su periodo, De la Rúa no terminó su periodo y el peronismo estaba haciendo campaña con que Milei tampoco iba a terminar su periodo. Por eso se salva Milei, recupera la autonomía, tiene un triunfo, lo tenían en la parrilla, ¿no? Ahora, hay dos cosas que poner en observación. El factor K, por un lado, yo creo que es determinante. Las elecciones de la provincia de Buenos Aires en septiembre fueron un salvavidas para Milei, ¿no? Lo sacaron de la conversación. La elección que vimos el domingo 26 de octubre dejó de ser sobre Milei y sobre su gestión, y mucho fue sobre si volvía o no volvía el peronismo K, ¿no? Con el balcón, ¿no? Si el balcón de Cristina se iba a llenar de una elección candidatos o no. que adelantó Kicillof. La adelantó, fue una decisión, de hecho fue una decisión de ruptura. Claro. Cristina no quería que la elección no tuviera ninguna distracción, la elección del 26 de octubre, y fuera sobre la gestión de Milei. Creía que ahí estaba la energía. Kicillof dijo, no, la vamos a adelantar porque yo no quiero ir junto con la elección nacional, no quiero que se trate de otra cosa, quiero que se trate de mí. Y además dando la ruptura, ¿no? Es un liderazgo que quiere decirle adiós a Cristina, ¿no? Yo creo que la gran derrotada de esta elección es Cristina. Ese balcón quedó vacío, ella que sacó foto con cuando candidato peronista había, no logró casi ningún triunfo, una gran derrota. Y por otro lado, Kicillof en silencio, guardado, no tiene nada que celebrar, pero por otro lado salvó su mayoría en la provincia y está expectante a lo que pasa el 2027. Una frasecita nomás para la chaqueta de Gonzalo. Bonito, ¿no? Bonito. Sí, pero aunque ustedes me van a chaquetear, estoy viendo, nunca mejor dicho, no Argentina. ¿No? No, producto nacional siempre. ¿En serio? Sí. Mira, qué bueno. Camilo, ¿Cómo lo viste tú? Hay tantas cosas que reflexionar sobre lo que pasa en Argentina. O sea, yo creo que uno es esa dimensión electoral, que es lo que dice Gonzalo. Y otra, yo creo que aquí hay un producto de estudio. Está pasando también en otras partes, pasa en Estados Unidos, pero Argentina lo tenemos tan cerca. De hecho, debiéramos hablar con Gonzalo para que nos consiguiera algunos canjes como para ir a estudiar este fenómeno allá, yo creo. Sí, y estudiarlo en profundidad. La partida de julio o algo así. Hacer unos programas allá, juntarse con gente. En Cocodrilo. Ya, tírate unos datitos. Pero en Cocodrilo se acordaban de ti. Te dejo encargado. Camilo, se acordaban de ti. Yo me acuerdo, te mandaron saludos. Pregunté por ti y se acordaban de ti. ¿Y por qué? Y andabas paseando. Bueno, pero porque lo que está haciendo Milei, dame 2 segundos para enfocar el tema. Lo que está haciendo Milei es algo que hace mucho rato venimos especulando que es algo que no se puede hacer en democracia.
es una terapia de shock de tal envergadura que uno... Tú estás hablando de recorte fiscal. Exactamente. No, para entender, porque hay esa frase da para mucho. Sí. Me refiero en profundidad a aquello que él está haciendo desde el punto de vista de la transformación de un adicto a la emisión monetaria como es Argentina, claro, convertirlo en algo así como una economía, ¿cierto? Y eso, todos los expertos y no expertos dicen, bueno, es de una dificultad que hacerlo en un contexto democrático es súper complejo. Y cuando uno dice en un contexto democrático, no estoy diciendo que esto sea en una normalidad democrática, porque no hay una normalidad democrática. Tal vez un poquitito sea eso lo que lo explica. Es decir, él mantiene un nivel de adversariedad agudo, pero igual tiene que ir a elecciones. Entonces, ¿qué es lo que estábamos esperando en esta elección? Que lo que se manifestara fuera el descontento con todas las externalidades negativas de quitarle la droga a un enfermo. O sea, que el síndrome de abstinencia argentina le pegara un remesón y que se notara en esta elección. Yo creo que este fue el último cheque que pudo girar Milei respecto del mundo K, ¿no? Del fantasma K, el miedo K. Yo creo que ganó con votos prestados. Hay mucha gente que votó por él básicamente por eso. No porque lo esté pasando bien en Argentina. Mucha gente, la clase media lo está pasando mal en Argentina. Está sufriendo los efectos del recorte. Algunos dicen, bueno, oiga, no había otra, ¿no? El propio Milei lo dijo, no hay otra. Hay que transitar por este desierto. Pero yo creo que ya la elección de 2027... O hay frutos de, claro, es que de esta nueva porque gestión jugaron de corrido, o la va a tener difícil. Jugaron de corrido con Kicillof, porque al final Kicillof lo que le permite es mantener ese fantasma. Una parte de lo que él ha tenido que hacer para transitar por este desierto, para hacer transitar a Argentina por este desierto, es convencerla de que al otro lado está el verdadero enemigo. Este es un fenómeno que nosotros no tenemos en Chile, son las elecciones de medio término. Estados Unidos tiene, Argentina tiene, y que han sido determinantes. Recordemos, hace 4 años atrás, las otras elecciones de medio término fueron clave. Alberto Fernández, en medio de la pandemia o post-pandemia, tuvo una derrota durísima que anticipó el fin de la era K, ¿no? Claro, en ese minuto ganó el PRO, después ganó Milei, pero la oposición, digamos, en su conjunto, le puso una derrota. A Macri se le acabó el gobierno con la elección de medio término igual. Todo el mundo quedó con la sensación que volvían los K, que esa derrota. Entonces hoy día, el hecho de que Milei haya ganado, aunque fuera con votos prestados, aunque fuera salvando, aunque fuera repitiendo en parte la votación y el esquema de votación en las provincias con las cuales ganó la primera vuelta, o sea, él no gana la primera vuelta, ganó la segunda vuelta el 2024, ¿no? En octubre del 2024. Lo que nos lleva a pensar es que ¿qué va a pasar con Milei en 2 años más? ¿No? Porque ahí podría ser algo inédito, algo que no ha pasado nunca en la historia de Argentina. Y se reelija. Que un presidente no peronista se reelija. No solamente termine, sino que además se reelija. Bueno, pero por eso te digo, en este medio una término, anomalía más. check, se le alinearon los astros, él hizo su propia parte, digamos que Trump también hizo la suya. Bueno, ahí da para un capítulo. Sí, pues ahí da todo un capítulo. Ahora, la intervención monetaria, verbal y no verbal de Trump es clave. Se comentaba en Buenos Aires el aterrizaje del JP Morgan todo el fin de semana de la elección. Bueno, ustedes saben que el ministro de Hacienda, el equivalente al ministro de Hacienda, no el ministro de Economía, nuestro Daza, que está allá de viceministro o vicesecretario, diríamos, también de Hacienda, son todos JP Morgan, boys, ¿no? Estaban todos desplegados y JP Morgan comprando peso y a lo Trump, ¿no? No se lo salvieron al rescate de Milei, porque comprando peso, con el resultado de la elección, ganaron plata. Bueno, Milei está diciendo que sí se puede hacer en democracia, pero, y ahí es donde nosotros debiéramos tomar nota, no se puede hacer en paz. Y yo creo que eso lo ratifica él, lo ratifica Trump, o sea, todos los grandes reformadores que hoy día están generando una revolución, llámesele involución o evolución, dependiendo a dónde tú te parís, pero es una revolución. Un cambio. Requiere este proceso de encontrar una crisis y convencer a la ciudadanía de que la crisis es profundísima, encontrar un culpable, no un responsable, un culpable, y generar todo un aparato en el cual ese culpable permanentemente está arriba de la picota y tú le estás dando. Entonces, ojo, que yo creo que aquí también está tomando nota de que a nosotros nos gusta pensar que la gente quiere paz, quiere acuerdos, quiere normalidad, pero si yo tomo nota de lo que están haciendo los candidatos aquí, o algunos de los candidatos, lo que están haciendo es decir, así, en el mundo hoy día, no se están ganando las elecciones, y no solo eso, no se puede gobernar.
Hay un contagio, sin duda, ¿no? No solo porque la política es cada vez más global, sino por el fenómeno latinoamericano. Estamos contagiados. ¿Tenemos parte de lo que pasa en Perú, en nuestro país? Sí, claro, lo tenemos, ¿no? Candidatos presidenciales que forman partidos ad hoc, ¿no? Eso es un fenómeno de Perú importado en Chile. Hoy día tenemos varios candidatos presidenciales que tienen su propio partido y con un liderazgo sin contrapeso, ¿no? Y por otro lado, Argentina también, ¿no? Hay cosas como en el estilo, cuando decíamos la manera de hablar, la manera de enfocar. Aquí tenemos varios imitadores de Milei. Sí, varios, ¿no? A la chilena, eso sí. A la chilena, Parisi. ¿Quién es el Milei de la Yo creo que haya uno, pero yo creo que entre Kaiser y París son los dos. Sí, los dos beben de esa fuente. Los dos beben de ahí. ¿Sí? ¿Y cuál es? Kass no tiene el rock. Pero Kass lo quiso tener también en su minuto, ¿no? En el relato, al principio. Yo creo que tiene una sintonía natural con lo que significa Milei, ¿no? Sí, pero el estilo estridente no es algo que le quede tan bien a Kass, creo yo. No, además la disciplina, ambos están apostando a audiencias muy activadas. Y que no necesariamente, y cuando hablemos de las encuestas probablemente tengamos que detenernos en esto también, son audiencias que existen, que tú puedes identificar e incluso que puedes amasar y que puedes atender a través de redes sociales, pero que son difíciles de pesquisar a través de otros instrumentos. Hoy buen capítulo el de Camilo, el capítulo encuesta. Sí, pues. Derrotadas en Argentina, derrotadas en Bolivia, a firmarse bien el 16 de noviembre en Chile. Claro, yo creo que la política en general le ha costado en Chile, sobre todo, asumir la política mainstream, y en eso incluimos a las encuestas, asumir esta dinámica de comunicación de audiencias. O sea, tú cachai que hoy día Netflix se reúne una vez al año con los grandes realizadores y lo que le dice es lo que la gente quiere y lo que ellos van a comprar finalmente. Sí. O sea, yo necesito una serie que sea sobre narcos, que tenga estas claves, que ocurra en este país, porque eso es lo que la gente está demandando. Es decir, aquí no hay una apuesta. Aquí lo que hay es un análisis de audiencia y productos customizados para esas audiencias. La política, en el caso nuestro, se resiste o no sabe o no ha visto a entrar. Pero hay algunos que ya entran con bastante desparpajo y yo creo que intuitivamente Kaiser lo hace. Y creo que un poquito más estudiadamente lo hace Parisi. Sí, un poquito más forzoso lo que Parisi, es verdad. Más impostado. Bueno, es que también hemos conocido varios Parisi, ¿no? En formatos distintos. Pero sí. Ahora, pero el efecto contagio también es general, ¿eh? O sea, aquí estamos hablando de Kaiser y Parisi como los que están primero en la fila, ¿no? Pero hay un contagio general de la política respecto del fenómeno Milei o de lo que fue Trump o de lo que fue Bolsonaro y así podríamos seguir nombrando, ¿no? Es decir, de una nueva manera de política, una política que, siguiendo a algunos autores, diríamos una política dedicada a la audiencia, ¿no? Que deja de lado ya los partidos. Los partidos no son relevantes y es el contacto directo entre el líder y la audiencia, ¿no? Y eso es lo que está detrás de todos estos fenómenos. Y de nuevo, sintoniza con algunos en Chile, pero todos están buscando un poco eso, ¿no? Cuando uno mira a Jara, lo que quiere hacer Jara, ¿qué? Saltarse los partidos, ¿no? Tener una relación directa de audiencia con un mundo, ¿no? Y que no queda circunscrita a lo que es el Partido Comunista ni a la izquierda donde ya ha militado. No, quiere una relación directa. Lo mismo trata de hacer un poco Matei, lo mismo trata de hacer Kass, ¿no? Establecer estas nuevas lógicas de audiencias directas, propias, y de alguna manera lo que termina pasando, y compro el ejemplo de Netflix, es que lo que se ha perdido totalmente es la lealtad, ¿no? Hay un dato que es clave, de nuevo, si le creemos las encuestas, ¿no? Pero es que en las encuestas, casi un 24% de las personas, 1 de cada 4, cambia de candidato semana a semana. Sí, eso es lo que dice la UDD. Sí. ¡Pam! O sea, con ese dato, decirle que háblame de fidelidad. Sí. Eso choca de frente con los que tenían la tesis de que esta es una elección sin indecisos. Claro, porque se califica el indeciso, el que contesta no vota, no responde, no sabe. No es así. Pero el que se mueve también es indeciso. No es es que una nueva lógica... Porque el que todas las semanas alguien elija alguien de la oferta, o que mucha gente elija a alguien de los que están en la oferta, no quiere decir que no hayan indecisos. ¿Sí? O sea, hay cambios entre ellos. O sea, tengo opinión, sí, tengo una preferencia hoy día, mañana no sé. Y esa preferencia al mismo tiempo tiene una cierta fortaleza que tú podés medir. Que es súper razonable y nos ayuda a explicar un poco, por ejemplo, ¿no? Si uno mira, Kast ha vivido 2 meses, que uno en cualquier escenario normal o lógico diría, oiga, lidera la encuesta contra Janet Jara, el más probable el próximo presidente, debiera estar muy firme o debiera estar creciendo, ¿no? Canibalizando al resto de los candidatos, y no ocurre, ¿no? Al revés, ¿no? Está en una posición muy cómoda
pero que no para de perder votos. Aquí ya entramos en el tema local, ¿ah? Sí, ya digamos estamos. el chavo a Milei. Sí, digamos, echamos Javier, Ya. ¿cuánto estamos hablando? ¿Cómo Oye, te llamabas? Hubo encuesta esta semana, vamos a hablar de la SEP, por supuesto, pero partimos el domingo en la noche con un debate. Yo decía en algunos programas, debe ser el debate más fome de la temporada, digamos. No, Sin camiseta, dice usted. sí. Y no tiene que ver con que sea de la competencia, sino que... No, sí, tiene un punto. Creo que además de que el formato era un poquito engorroso, los candidatos no fueron a atacar ninguno. Sí. No vimos ningún frente a frente, salvo el de Marco Rico con Iván Valenzuela, digamos. Pero Los vimos a todos pisando huevos, Rodrigo. Pisando Yo creo huevos. que eso es un poco la lectura que yo hago. Todos pisando un poco huevos, todos teniendo mucho miedo de no equivocarse, de no perder y con el temor. ¿Por qué? Porque hoy día, quizá como pocas veces, sentimos de que tanto Janet Jara, Kast, Kaiser y Matei, todos sienten que tienen alguna opción. Todos se ven en la segunda vuelta. Esos 4 se ven en la segunda vuelta. Difícil, que le falte, tienen que darse 3 combinaciones para uno, 2 combinaciones para otro. Otro dice, bueno, que todo se quede así y yo paso. Pero todos sienten. Y eso creo yo que los congeló bastante. Guante blanco en la derecha, los 3 no se tocaron. ¿No? A Jara, salvo Meo, nadie le había atacado mucho y ahora tampoco, muy cómoda en eso. Nadie quiere entrar en esa piscina. En esa fomedad hay un poco de eso, ¿no? Se nos ha moderado, cuando decíamos, mira, vamos a tener una campaña muy polarizada, no, al revés, todos jugando a la moderación, a ser niños buenos, ordenados. Ahora, una parte lo hicieron los candidatos, pero esto es previsible, viene sucediendo hace un rato. Por lo tanto, otra parte lo genera el formato. Efectivamente, este formato era como una especie de Zoom. sí. Estaba pensado, tú lo veías televisivamente, parecía más un Zoom, Sí. una reunión por Con Zoom. la pantalla de 8. Con la pantalla de 8. Y cuando tú tiráis la pelota a 8 que no tienen hambre y digan, oye, el que quiere la patea, bueno, pasa lo que pasó. No querían ocupar su tiempo, no querían ser el primero, querían esperar al otro. Entonces, aquí hubo un problema de diseño televisivo del formato. Bueno, que el único que sabe cómo viene el de Anatel es Rodrigo Bravo. Parto las reuniones editoriales el lunes. No, pero toma nota a propósito. Sí, estoy anotando, sí. ¿Ah? Sí, pero ya estábamos... Hay una dificultad, sí, bien grande, que hacer un debate con 8 personas es Sí. muy difícil. Es muy difícil. Entonces, ya sería bueno que una vez por todas decidamos que los que hagan primero la encuesta o busquemos alguna fórmula para dejar a los que están competitivos, porque Pero, realmente el profesor Eduardo ¿qué diríamos? Arte- ¿Los primeros 4? ¿Los primeros 5? Es que sabéis que yo creo que nosotros... ¿Dónde cortamos? Yo creo que En nosotros los competitivos, por los estamos que en tienen un alguna terreno, posibilidad. estamos en un terreno porque para variar lo que tenemos mal estivado, esta es una chica que siempre funciona. Cuando tú tiras la pelota a algo más grande. Pero bueno, nosotros tenemos una discusión respecto del régimen político que está súper mal estivada. Entonces ahora tenemos primaria con voto voluntario y tenemos primera vuelta y tenemos segunda vuelta. Lo que está pasando en la práctica es que aquellos que participan de primaria se quedan como Janet Jara. Janet Jara, ¿cierto? Ella gana su primaria, queda a sembrar la primera vuelta, pero se queda con un personaje que fue diseñado para ganar una primaria y no necesariamente para calentar una primera vuelta. Y están los otros. Bueno, nosotros tenemos que determinar que tal vez las reglas estrictas respecto de todos tengan que llevarse a la segunda vuelta y no a la primera vuelta. Y no es solamente un tema de porcentaje. Asumir que la primera vuelta no necesariamente, cuando tú decís, estamos obligados a llevar a todos los candidatos que están No, inscritos porque en segunda vuelta solo hay 2. Por eso. Si no los lleváis a los 2, ya. Está bien, claro, no, si una no te digo que no los entrevista. lleves. Lo que te quiero decir es que en realidad el partido donde tú tenés a todo el mundo concentrado... No, o sea, si están de acuerdo en el concepto de que 8 es mucho y segundo, no son todos iguales, es verdad, esas dos cosas son Y verdad. pueden ser mañana pero 150, finalmente, si uno es pues. muy riguroso, salvo a Artés, Meo y a Mike Nichols, los otros 5 tenían que estar, digamos. Pero bien distinto sería con 5. Bueno, no sé, pero los otros 5 tenían que estar, digamos. O sea, ya el corte no nos vaya nunca a 3 o a 4, digamos. No. Hoy día, digamos. Ahora, sería un escándalo que un medio de comunicación decidiera sacar alguno, porque la crítica sería brutal. Ocurrió en los primeros iban 3. En los primeros iban Matei, Kast y Jara. Claro, pero eran los foros empresariales. Bueno, digamos. transmitido. Claro, pero no habían cumplido con la formalidad de haberse inscrito todos, no estaban todos. No, pero después Una también vez pasó. una vez que los ratificó el CERVEL, claro, los canales ya están medio sonados.
tienen que llevarlo Pero para eso está la franja hace la igualdad, ¿no? Pero o puedes tener más de un debate, puede haber debates de todos y debates de quienes son más competitivos, no sé. Pero para eso tendríamos que ponernos de acuerdo, porque tú siempre decís, si es que le creemos a las encuestas. Sí, claro. Ya, pues tendríamos que ponernos primero de acuerdo si es que le creemos. O al promedio de todas, no sé, o al promedio de todas. Se saca el promedio de todas y ahí sí. lo solucionamos. Para eso, Radar. Ahora, perdona, pero hubo otro debate que no fue tan fome y que tenía los mismos problemas. ¿Cuál? El de Chilevisión, pues. Ah, sí, pero ya, hubo más... Por eso te digo, entonces, hagámosle todo. No caigamos en el facilismo de decir que esto solamente porque son 8 candidatos. Aquí hubo un problema de formato. Claro. Hubo un problema de formato. Yo creo que a veces, igual que en la política, ¿no? Las reglas, la discusión de las reglas se exacerba, como la importancia de las reglas, de los tiempos de la igualdad, de los sorteos, que todo se sortee, que todo. Y terminamos en un momento complejo, ¿no? Donde había tantas reglas que seguir que ni los propios candidatos sabían cuándo intervenir, con qué libertad de intervenir y con pocas ganas de hacerlo. Ahí hay un punto, porque a mí que me ha tocado ser parte de algunas organizaciones de debate, de Anatel en particular, y algunas cosas que hemos hecho acá en Mega. Uno, los comandos son absolutamente quisquillosos, no quieren nada, están en contra de todas las reglas que uno le propone, entonces tenéis que empezar a negociar. Y te amenaza con bajarse uno de los que va arriba y por supuesto el debate pierde toda la fuerza, entonces tenéis que ceder en algo. Y ahí se empieza a enredar mucho la situación y ellos finalmente han tenido el control de cómo quieren enfrentar estos debates. ¿Hasta qué punto volvemos al va a haber punto de origen? interpelaciones? No quieren arriesgar. No quieren arriesgar. Los candidatos son los que no quieren arriesgar. Y a pesar de que, de nuevo, todos sienten que podrían ganar. Si es que estamos en una situación bastante inédita, que donde tantos creen que la pueden hacer. ¿Ah? O sea, hasta Parisi siente que la podría hacer. Pero al menos Kaiser, Matei y Kass, los tres, se sienten en condiciones de estar en segunda vuelta. Y la verdad, matemáticamente, jugando en términos futbolísticos, la calculadora les da, digamos. Les da como para soñar con eso. Algunos necesitan 2, 3 resultados, pero les da. Y eso lo ha vuelto más conservadores. Algunos necesitan un empate por 3 goles de visita. Y que el otro pierda por goleada los 4 partidos. Del al lado, pero a los 3 les da, digamos. O sea, están ahí. A la clasificación de la Roja. Estamos ya con nuestro primer bloque. Lo que sí no existe es el triple empate. Después que el tiro. No hay ninguna encuesta seria que muestre un triple empate. No. Son combinaciones, cambios y ya. Pero el evento importante de esta semana en la carrera presidencial, los atorrantes. Vamos a hablar de eso, pero vamos ahora a una pequeña pausa. Volvemos. Estamos en Radio Infinita, en Mega Noticias, para seguir comentando la actualidad. Escuchas La Jungla, junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller, y la conducción de Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta en La Jungla, junto a Camilo Férez y Gonzalo Müller, y la conducción de Rodrigo Bravo. Tuvimos una discusión en comerciales de si es torrante, es atorrante, cuál es el origen, es argentino, es chileno, es político. Yo me metí a la IA. ¿Y qué dice la IA? En Chile, atorrante es un término coloquial que se usa principalmente para referirse a una persona vaga, holgazana o descarada. ¿Qué tal? Bueno, entonces... ¿Qué opinas de atorrante? Que es del mundo atorrante. Oye, no, a ver, se nos ha llenado, cuando decimos del contagio, ¿no? Del contagio político. Parte de la polarización tiene que ver con el uso excesivo de adjetivos, ¿no? Y de adjetivos que descalifican, ¿no? Porque esto, si bien es un adjetivo despectivo, ¿no? Yo creo que es un error, no hay que disfrazar de cierto lo que es un error. ¿Hay una estrategia detrás? Sí, también hay una estrategia detrás. ¿Está en un tono menor que Parásito? Yo creo que sí, pero bueno, no, tampoco colabora, ¿no? al espíritu de encuentro y del debate de las propuestas. Lo que sí, de nuevo, por eso hablo de la lógica de contagio, pareciera ser que todos los candidatos están un poco parados en esa lógica de necesidad de polarizar, ¿no? De sentir que falta energía, de que falta electricidad. Y que estemos hablando de este concepto y que el gobierno haya reaccionado de la manera que lo hizo. Punto. A pesar de que que la IA, y yo le doy el punto a la IA lo que hace es darle la razón a Diego Pons, ¿no? O sea, ¿tú crees que son unos holgazanes en el gobierno? Hay mucho, o sea, de no hacer la pega. Yo creo que cuando vemos lo que pasó con los errores de la cuenta de la luz, ¿hay mucha flojera? Sí, hay mucha flojera. Gente que no hace su pega y que está ahí, ¿no es cierto?, calentando el asiento, parece que hay demasiado. Pero no nos confundamos.
No nos confundamos. Yo creo que lo que trató de hacer Diego Paulsen no fue una tipología del gobierno. Lo que trató fue... No estaba describiendo la fauna local. Lo que trató de hacer fue que el gobierno respondiera. Eso fue. Y siguió el mismo patrón. Oye, si este es el mismo patrón de lo de los... ¿Cómo se llaman? Los de Venezuela. Los parásitos. Los parásitos. Es la misma. O sea, lo dice Diego Paulsen y después el candidato que hizo lo respalda. Se le faltó poco a Evelyn Matei decir, yo habría sido más dura. Jimena Rincón dijo eso. Bueno, te fijas. Yo habría sido más dura. O sea, es el mismo patrón. El mismo patrón, vieron que le funcionó al otro lado. Sí, y yo creo que se conecta con lo que estábamos comentando antes sobre el caso de Argentina. Por más que nosotros queramos, nosotros digo solamente los habitantes de Corea del Centro, de que esta cuestión se mantenga dentro de los cánones del buen trato, de que no caigamos de nuevo en la anulación del otro, en el restarle al otro toda validez democrática. Oye, si esto lo sufrió la derecha hasta hace poquito, lo sufrió en carne propia, ¿sí? Y los efectos sociales que genera son súper perniciosos. Sin embargo, lo que ven con preocupación es que quien no lo hace no tracciona. Quien no lo hace no consigue entrar. Y ahí hay dos dimensiones, ¿no? Que es lo perverso quizá detrás de todo esto, ¿no? Uno, digitalmente tracciona muchísimo. Mucho. Y en los medios también. Uh-huh. Sí, claro. Pese a las líneas editoriales, pese al gran rol de los editores, tracciona muchísimo, ¿no? Entonces, si funciona en digital, es como dice la típica duda, ¿no?, del editor: oye, esto me llena de clics. No nos lleva a ninguna parte, pero nos llena de clics. Bueno, también la política está un poco en esa lógica, ¿no? Oye, y esta es una transformación que se conecta directo con lo que tú estabas diciendo sobre los debates, y sorry por la lata, es porque hoy día cuesta responder la pregunta de quién necesita a quién. Yo creo que cuando tú decís, nosotros como canales tenemos que negociar con los comandos, hasta hace poco venían a pedirte por favor que los incluyeras. Que los entrevistaran, que los metieran en los matinales. Todo el esfuerzo estaba concentrado en conseguir que los medios pusieran atención sobre ti. Y sin embargo, hoy día esto genera una especie como de autonomización. Hoy es una muy buena pregunta. ¿Qué? Aprovechemos que tenemos aquí a Rodrigo Bravo y está obligado a decir verdad. Obvio, siempre. En esta elección presidencial, ¿hay más o menos candidatos pidiendo ir al matinal? Yo diría que todos menos uno. ¿Pero todos pidiendo parecido a los años anteriores? Sí, todos quieren estar. De hecho, acá el matinal de Mega, mucho gusto, ya va en la segunda ronda de entrevistas con los candidatos. Ya han venido todos menos José Antonio Cast. Ya. Con Kaiser costó, y te he puesto que a ellos les ponen mucho menos condiciones que a ustedes cuando organizan el debate. Vienen felices. Por eso te digo. Felices. Hay formatos distintos, han estado en estudio, han estado en terreno, claro, pero quieren venir. Porque además esa conversación es mucho más defragmentable luego en una conversación de redes sociales, tiene una conexión mucho más directa con una tecnología que ya está creada por los comandos, cual más, cual menos, digamos. Yo, por ejemplo, veo una tremenda debilidad ahí de Evelyn Matei. Yo no veo que ella tenga cortes que después sigan algún tipo de... Pero el resto lo tiene súper desarrollado. Tiene súper desarrollado el hecho de ir tomando esas conversaciones, de llevárselas y alimentar al troll, alimentar al bot, alimentar... Por ejemplo, ahí en esa lógica, ¿Dijiste bot? Sí. Uno de los candidatos que vino al programa nuestro, No estoy invocando tonteras a esta altura. Uno de los invitados que vino a nuestro programa, el candidato, no voy a decir cuál de todos los candidatos presidenciales, me reclamó esa noche porque los cortes que habían en las redes sociales nuestras solo le pegaban. Pasaron 24 horas y estaba muy agradecido porque había tenido una cantidad de visualizaciones impresionante. Entonces, claro. Eso es lo que busca. Porque la polaridad se premia muy fuertemente. Bueno, medio siempre reclama por todo. No ha venido. Estoy explicándolo aquí. Se defiende, Rodrigo. Pero si tú siempre que tiras eso, ya has visto el patrón, siempre que tiras eso, Miller tira 2 o 3 para tratar de sacar por descarte. Sí. No, si lo hace reporteando, me merece. Oye, cerrando el tema de los atorrantes, entró Casa en la polémica también. Oye, perdón, no está en la pauta, no está en ninguna parte, pero dediquémosle un minuto a Meo. Sí. Pero espérate, un segundo. Sí. Oye, espérate, antes de eso. Los atorrantes son un 10% del discurso de Kaiser en... ¿a dónde está? ¿En Osorno está? Contra la ONU, O sea, ahí se fue con la Agenda 2030, contra la... Todo. Los chips, pero las vacunas, completo. Se fue completo con todo el hilo. O sea, cuando él dijo, sí yo voy a mantener la batalla cultural, después amaneció reloaded. Sí.
Les quería solo para cerrar el tema, porque José Antonio Kast también entró al debate de los atorrantes. Esto después de que Camila Vallejo lo trató de clasista a Diego Paulsen por haberlo dicho ayer. Y Kast dijo: clasista es quien no quiere usar corbata en las ceremonias importantes de nuestro país. Clasista es no usar corbata por decir que las corbatas las usan los ricos. Hasta su pupilo Winter descubrió las bondades de la corbata. Clasista y atorrante. Todos quieren que les responda. Está un poquito forzada la conversa, sí. Nadie quiere polemizar con Jara, todos quieren polemizar con el gobierno, con el Boric. ¿Por qué? Porque ven ahí, ese es el punching ball. Es el punching ball. Y porque la torta... Al final, sin decirlo, lo que están buscando los tres, de nuevo, es poner al gobierno en el centro del debate. A través de la acusación constitucional contra el ministro Pardo, a través de los atorrantes, poner en parrilla al gobierno y no a Janet Jara. Estos son dos planos XY que se superponen. Y en eso, las elecciones de voto voluntario y las de voto obligatorio no han variado. Es decir, se producen diferencias de volumen, pero no han variado. Se trata hace mucho rato de el eje continuidad-cambio y se trata hace mucho rato del eje viejo-nuevo. O, ¿te fijas, no? Entonces, ahí los candidatos empiezan a tratar de ubicar. Entonces, por ejemplo, hay muchos que son cambios respecto del gobierno. ¿Por qué? Porque son oposición. Pero dentro de ese subconjunto, algunos son viejos y otros son nuevos. Y las dos cosas tienen un premio electoral. Entonces, van a forzar eso. Y lo que el dato relevante es que desde el olfatímetro del político, el punching ball, como dice Gonzalo, o la tecla que hay que tocar, se llama Gabriel Boric y no Janet Jara. Sí, lo vamos a ver en la acusación constitucional, están tratando de que sea el viernes 14. Sí. O sea, que esto sea tema, de alguna manera están forzando el argumento, ¿no? Para llegar a eso. Están tratando, dice. Están así. Ellos. Así me han contado. Oye, nos pedía un minuto para Marco Enrique, dediquémosle 3. Ya. Eso. Fue el primero, usted, Rodrigo. Mira, yo estaba reporteando harto el entorno de Marco Enrique Minami. Uno dice eso cuando habla con la fuente directa, con sus mejores amigos. Bueno. Y él... ¿Qué es el entorno hoy día? La fuente directa y el mejor amigo. Mucho más gente que nos va quedando ahí, ¿no? Es verdad. Y esto era una estrategia planeada de esperar el fin del juicio CVM. Le tenía fe, o sea, estaba seguro. Por eso tenía planificada también la franja que sale ese día contra los periodistas, ese día del debate de Canal 13. Tenía esta puesta en escena preparada. Porque no es contra los periodistas, es contra algunos periodistas. Contra algunos periodistas, sí. Y le podemos poner el nombre. Sí. Pero estaba preparado también, por ejemplo, que en la inteligencia artificial de la primera franja apareciera gente creada con inteligencia artificial, pero demostrar en el Centro de Justicia que él pudo llevar y convocar más gente quejado. Y este relato de que recién parte la campaña desde que termina siendo inocente del caso que llevaba 11 años. El relato ya tiene un poquito aburrido de que fueron 11 años, que no me dejaron ser político, etc. Pero ha tenido un impacto negativo, yo creo, todas las performances que ha elegido Marco Enrique en esta campaña. Primero, la agresividad contra Jara, no le sumó nada. Esto que está ocurriendo ahora no le sumó nada a las encuestas. Y despliegue territorial no hemos visto. Lo único que se ve de Marco Enríquez, que de hecho hoy día, o en los próximos días más bien, va a anunciar más acciones judiciales contra los fiscales. Eso le importa a la gente poco y nada, ¿no? Que no ha logrado salir de la trampa de esto se trata de mí, ¿no? Ese es el problema. De casi todo lo que tú estás describiendo es que Marco, teniendo mucho talento, una infinita creatividad, cosa verlo en los debates, cosa verlo en la franja, ¿no? Esto de la dimensión desconocida. O sea, hay creatividad, hay, ¿no? O sea, si tuviera que poner una nota, le pondría una buena nota. El problema es la efectividad. Y los guiones lo hace él, ¿eh? Y no logra salir de un loop de esto se trata de mí, pero la gente ya está cansada de esa película, ¿no? Ya no va más. No se trata de las personas, no se trata de lo que los chilenos necesitan, esto se trata de mí. Y el uso de la franja para pasar las cuentas, en justicia o no, hacia la política, yo creo que esto va a seguir, hacia algunos periodistas con nombre y apellido, ¿no? Es parte de lo mismo, ¿no? Sí. Y esos periodistas son Tomás Mochati, Mónica Pérez, Mónica Rincón y Matilde Burgo, los que aparecen con IA en la franja. Totalmente. Y se percibe un uso abusivo, además.
porque finalmente es un espacio que está entregado no para que se pase sus cuentas personales, sino que para que presente su programa de gobierno, presente sus ideas principales, aquello que lo diferencia de sus adversarios. Entonces hay un cansancio. Yo creo que lo interpretó bien en algún minuto Iván Valenzuela, en un par de los encontrones, televisivamente hablando, es como que él asume el papel del público y dice, ya, pero Marco, es como, ¿ya? Sí. ¿Te parece que Corta el huevo. ¿Te parece que avancemos? Así como con ese tono. Ni siquiera fue ni siquiera fue una confrontación, fue así como una especie como de hartazgo, ¿cachai? Ya, sí, ya. Está bueno ya. Sí. Está bueno ya. No, se entiende, porque, a ver, 11 años, lo pasó muy mal, fue duro, él siente que fue absolutamente injusto, que le frustró su carrera política, pero nada de lo que dice tiene que ver con ser presidente de Chile, ¿no? Sino, de nuevo, la película se llama Marco Enrique Minami y podrá ser entretenida o no, pero nunca engancha con el ciudadano que darle una razón para que lo vote, ¿no? Y si, como tú dices, es parte de una estrategia, entonces es una estrategia que no está pensada en ganar ni un voto. Está pensada en otra cosa. Entonces, que transparente esa última parte. Se está rehabilitando claro, con una franja televisiva que está diseñada para otra cosa, que es lo que dijo Camilo y tiene toda la razón. O sea, lo que yo he reporteado es que la esperanza de esto es que llegue a un 8, un 10% y ser un factor clave en la segunda vuelta, que le vayan a pedir el apoyo. Bueno. En la CEP última apuesta de Meo está compleja. En la CEP del 2021 marcaba 2, igual que en la CEP de ahora. Y marcó 8. Sí, pero en un escenario distinto. Sí, el escenario es distinto. Sí. Es verdad. Con una ola a favor para la izquierda, que él agarró una colita de eso. Oye, lo mencionaste ahí a la pasada, acusación constitucional. Yo conversaba hoy día con parte de la mesa de la Cámara de Diputados, y como dices tú, está la posibilidad de votar el viernes 14 o citar a sesión especial el sábado 15, un día antes de la elección, cosa que sería pero inédita, y además con la dificultad habría que muchos estudiar la ley parlamentarios van a estar electoral. Yo creo que se puede hacer, Se puede. porque está en el límite de ser parte de la campaña. Bueno, finalmente Diego Pardo fue notificado hoy día. Fue habido. Sí, porque ayer no lo encontraron. De hecho, me contaron ahí que lo llevaron por teléfono como 4 veces y no contestaba. Si no lo encontró el canal de televisión que lo andaba buscando por todos lados, imagínate que lo iba a encontrar el pobre notificador ahí. Bueno, Mega encontró hoy día al notificador cuando llegó a la casa, y a Diego Pardo, que salió nuevamente de su casa sin responder. Pero, claro, se calienta la elección presidencial si eso llega a pasar de una manera bien ahí significativa. se abre un pequeño debate, Rodrigo. Tú tenés buena memoria. El exministro, normalmente, un exministro acusado, por ser exministro, es decir, ser un civil, eso es un exministro, ¿no? Uno dice el exministro, pero es un civil, igual que cualquiera de nosotros, con un pasado distinto, pero igual que cualquiera de nosotros. ¿Corresponde que su defensa sea financiada por el Estado? Hasta ahora no había ejemplos de eso. ¿Estás seguro? No. Jaime Mañalich, Andrés Chávez financiaron sus propias defensas, que son los dos que fueron acusados en la misma categoría como exministros. Con Maya Fernández también se defendió ella. Digamos. Se defendió ella. Sí. Aquí Pardo, el gobierno decidió asumirlo y dio una explicación compleja. Porque eso es un civil financiado. ¿Por qué el Estado financia la defensa de un civil? Sí. Esperemos que el estudio jurídico haya sido más acucioso que el de la casa de los Allende. Sí. Pero ahora, o que no sean los técnicos. Yo quiero seguir una vieja máxima, y aquí no va a defender ni al exministro ni nada. Una vieja máxima de nuestro podcast madre, que es esta idea de decirnos la verdad y después mentirnos. Todas las veces que hemos hablado de esta acusación constitucional, hemos hablado de las cuentas de las achitas por afilar que hay, de la viabilidad que tiene por el contexto electoral, de si va a ser antes o después o muy encima de la elección, o pocos días antes. Nunca hemos hablado de mérito de la acusación. Y es solamente para que pongamos el hecho de que esta acusación hoy día tenga viabilidad, tiene todo que ver con la parte política del libelo y no con la parte libelo del libelo político. Es decir, no tiene que ver con si es que... Porque hay mucho paño por cortar ahí. O sea, habría una revisión mucho más exhaustiva respecto de los procesos que estaban antes de que esto ocurriera, de cuál es el rol que le toca a la Comisión Nacional de Energía, el rol que le asigna la ley. O sea, hay toda una discusión donde probablemente existan muchas más atenuantes para el ministro. Entiendo donde parece que no le quedan atenuantes es en el clima político. No, yo creo que donde se centra la acusación es en la negligencia culposa
de saber hace mucho tiempo de estos errores y que los errores se siguieran cometiendo con conocimiento de la autoridad. Eso lo lleva a incumplir el principio, que es un principio amplio, es verdad que es amplio, el principio de probidad administrativa. O sea, estar en conocimiento de que estaba en falta y no hacer nada. O sea, ahí está la base de la acusación. En ese caso, entonces, lo que habría que probar es que no hizo nada. ¿No? O sea, si él pidió informes, si es que no sé qué, se tendría que caer jurídicamente. Un año. Un ¿Ah? año en su arista Transelec, un año de conocimiento acreditado por la propia empresa, ¿no? Y después está la disyuntiva de quién más sabía, solo el ministro o alguien más sabía. Le comunicó a alguien más que teníamos un problema en este tema que le ha hecho tanto daño al gobierno, el de las cuentas de la luz, ¿no? La alza, el haber congelado, le ha hecho tanto daño, ¿no? Y es una situación absolutamente de esas medidas absolutamente impopulares, ¿no? En promedio las cuentas de la luz han subido un 60% durante este gobierno, en los 2 años. 60%, o sea, durísimo. Cuando hablamos de los tarifazos a Macri, tarifazos como es durísimo. A Macri en Argentina, tarifazos como este fue lo que lo votaron del gobierno. De hecho, lo comentamos en el programa anterior. A mí lo que me preocupa es precisamente eso. Es que al final del día, el gobierno hizo lo correcto descongelando las tarifas. Y siempre supo que iba a tener un costo político altísimo. Sí, el problema es la señal que estamos mandando es que mejor no hacer ese tipo de cosas. Seguir chuteando la pelota para el lado. Camilo, para ser justo, porque el gobierno tomó la adicto. decisión de mantener el congelamiento el año 22 y el año 23. Sí, y es ahí donde pasamos de 1.000 millones a 5.000 millones. Lo difícil es decidir parar. Sí. Lo estábamos hablando a propósito de la adicción de Argentina a la emisión monetaria. Lo difícil es y nosotros estamos partiendo parar. con déficit, ¿no? Entonces, claro. Y estas son las políticas correctas para no llegar a esa situación de descalabro. Yo creo que en la gestión el gobierno va a enfrentar unas 2 semanas finales, la arremetida final, y por eso la insistencia, con mayor o con menor elegancia, ¿no? de la oposición, de poner al gobierno por delante permanentemente. En salud, descalabro, ¿no? 450 millones de dólares en deuda a proveedores, hospitales que ya a partir de septiembre empiezan a decir no hay más plata para operar, no hay más plata para nada, para insumos básicos, no hay más remedios. O sea, una gestión que golpea también a los usuarios, que golpea, y en muchas dimensiones. La semana pasada el escándalo era en vivienda, y así suma y sigue. Es difícil sostener esta normalización que era el discurso oficial, ¿no? La casa ordenada. Está difícil, yo creo que ya ni siquiera el gobierno le dio continuidad. Ya no fue ya. Vamos a llegar al no hay plata. No, ya estamos hace rato. O sea, cuando el comandante y jefe del ejército te dice no hay plata para cuidar las elecciones, ya. Sí. Oye, discusión del presupuesto que queda también aplazada después de la elección. Raro también, ¿no? Sí, raro. O sea, tiene sentido político lógico para que esta cuestión no se transforme en gritos populistas por parte de lado y lado, porque la tentación es muy grande, pero igual raro. Y ahí ojo con el abuso de las normas, ¿no? Porque el ministro Grau dio una señal extraña respecto a la devolución de los recursos públicos por voto. ¿Ah? Porque tiene que dejar los recursos para pagar esta elección. Se paga el próximo año esta elección. Sí. Por lo tanto, tiene que estar en el presupuesto. Los fondos para financiar la campaña y la elección del 2025, presidencial y parlamentaria, son fondos que se dejan para el 2026. Y el ministro dio una señal como que quería reducir esos fondos. Recortarlo. Sí. A 2 semanas de la elección. O sea, yo no tengo recuerdo de una intervención más brutal respecto de las reglas del juego electoral. Es complejo, ¿no? Sí. Se lo está usando como un mecanismo de presión. ¿Y qué le dijeron en el Congreso? No, yo gallinas tengo, vos, compañero. ¿Ah? Está bien la austeridad, pero no conmigo. Es verdad. ¿Ah? Por eso lo está usando como un argumento para presionar a los diputados, pero que le puede salir un tiro por la culata absolutamente. Además, que institucionalmente es torpe, ¿no? Oye, vamos a ir 15 minutitos más porque ya se nos está acabando el tiempo, pero una línea para la CEP. Hemos conversado harto de la elección presidencial y las cifras de la CEP que están un poco desfasadas por el trabajo campo. Pero no tanto, ¿ah? 2 semanas. Sí. Esta vez se apuró mucho la CEP. Sí. Acortó, yo creo, el tiempo de procesamiento. Sí. Usó IA. Hay un dato que a mí siempre me llama la atención y que se los planteo. ¿Con cuál de las siguientes frases usted está más de acuerdo? 47% con que la democracia es preferible ante cualquier forma de gobierno. Y en algunas circunstancias un régimen autoritario puede ser preferible 25. ¿Por qué me llama la atención? Porque venían juntándose estas dos cosas, venían al alza. De hecho, la última medición era 34-44. Hoy día esa distancia 45-25. ¿Qué cambió?
Yo creo que es una validación de la democracia, ¿no? Podemos escuchar las causas de fondo de eso, pero no debiera llamar tanto la atención que en medio del ambiente electoral, sobre además, debe ser de los pocos momentos que la ciudadanía siente que tiene el control, ¿no? Y que mejor dicho, ¿no? Aquí los que se han sentido favoritos, lo único que han hecho es ir perdiendo apoyo. Es que eso, ¿no? El elemento de validación, de provocar un cambio de gobierno, provocar un cambio en el Congreso, y eso a través del voto. Camilo. Tenía varias cosas interesantes en todo caso la CEP. Debiéramos después dedicarle un capítulo aparte. Hagamos otro podcast. Sí, vamos, sigamos. Pero no, yo solamente ponerme contento, ¿no? Sí, esto yo vengo advirtiendo en todo el programa de que uno tiene que moderarse, aunque la realidad te diga lo contrario. Porque el discurso sobre la excepción, el otro, aquel que dice que en ciertas circunstancias es mejor tener autoritarismo en función de, anda a saber tú qué otro bien, ¿no? Cuando la seguridad lo puede justificar, ¿te fijas? Hay un discurso que se está construyendo. Si tú pones atención a los discursos que circulan en redes sociales, también te vas a dar cuenta de que no es que la gente se haya vuelto erudita de repente. ¿Por qué a tanta gente le aparece esta idea de que los romanos tenían considerado un dictador bueno? Un dictador que tenía un periodo de tiempo como institución. Exacto, pero un dictador que tenía que era un dictador acotado, porque cuando le entregaron esa herramienta la extremó igual que cualquier otro dictador, pero en fin, que tenía, y la gente va y te lo dice, oye, sí, pero los romanos lo tenían. Bueno, ese es un discurso que se construye y que es el hermano de esta idea de que se está cayendo todo a pedazos. Tú no puedes acometer grandes cambios si es que no convences a las personas de que se está cayendo todo a pedazos y que requerimos de un gobierno de emergencia, de un estado de excepción, de lo que fuere. José Antonio Casas, ahí está pasando el mensaje. Mi intuición es que Feren no está tan convencido de votar por Castos, ¿no? Sí, no, me parece que hay una distancia. No. Tiene la duda. Lo veo dudando. Sí. Hay días en que creo que no. Ya pues, se acabó el tiempo, entretenida conversación, nos vamos acercando a la elección, así que atentos a la próxima semana. Mega Noticias ahora, YouTube de Infinita, YouTube de Mega Noticias, vamos a estar disponibles en Spotify también, para quienes le cuenten que no nos alcanzaron a escuchar en vivo por Radio Infinita. A Rodrigo Antedino, ¿no? ¿Qué secreto? 5 de noviembre. Sí, ¿cómo que contémosle un secreto? Invitemos a Rodrigo. Invítenme, ¿a dónde van a invitar? Rodrigo, en la destilería Franklin, el día 5, a partir de las 19 horas, estás invitado a un Tiny Desk de Comando Jungle. Está preguntando el equipo si está invitado. Sí. El equipo está invitado. La destilería grande. Sí. Listo. Nunca y el corazón también. Agendado también entonces. Así ya pues. 5 de noviembre, destilería Franklin. Destilados Quintal, qué mejor, ¿no? Qué mejor. Gracias Camilo, gracias Gonzalo, que estén bien. Aquí termina La Jungla. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz de Camilo Férez, Gonzalo Müller y la conducción de Rodrigo Bravo. En directo por la 100.1, Mega Noticias Ahora y todas nuestras plataformas. La Jungla, política salvaje.